No me dijeron que me parara. Me dijeron que tratara de hablar un poco más duro, pero les decía que con el paso de los años le voy a decir a las personas más jóvenes que están aquí, a tus hijos, amigo Giovanni y Laura, y es que más allá de las doctrinas que muchas veces nos pusieron a marchar durante muchos años desde opuestos ideológicos, yo saludo que hoy la juventud salga y marche y defienda los osos de anteojos o a los tiburones, porque quisiera que dejáramos de estarnos señalando. Hoy muchos influencers lo hacen desde las redes sociales, a la derecha, para burlarse de quienes hoy gobiernan, o a la izquierda, para ver los crímenes desde la derecha y los otros desde la izquierda. Yo he visto todos los crímenes. Ustedes saben que he documentado desde la Operación Orión en Medellín, y ver un muchacho que dicen el paramilitar dentro del ejército, el encapuchado, pero también diría es ¿quién formó primero el paramilitar? Las guerrillas urbanas. Conocí muchos milicianos que en las fotografías están, que van entre el ejército y primero fueron guerrilleros, que vigilan a Medellín desde la montaña, y entre los 5 paramilitares de Ramón y Sasa, allá en la ciudad de Medellín, después de la Operación Mariscal, primero fueron milicianos. Conocí al negro Vladimir en el año 84 y en el año 88, Vladimir primero como guerrillero de las FARC, y en el 88 estaba con el ejército y los paramilitares. Conocí guerrilleros en Urabá que luego también fueron paramilitares, o en Barranca, o en el oriente antioqueño, de donde soy oriundo. Y yo digo, a veces levantamos muy fácil la mano para señalar solamente a un lado. Y yo digo, ¿cuándo vamos a asumir la construcción de un país en donde podamos asumir una culpa? Si fui empresario y fui criminal porque financié desde la ganadería o los bananeros, si ayudé a financiar la creación de un bloque paramilitar en Urabá que tiene el mayor número de hectáreas despojadas en Colombia, y que auparon al paramilitarismo diciendo que fueron secuestrados o extorsionados por la guerrilla, pero auparon el despojo de tierras. Y entonces les estoy diciendo, a lo largo de mis años 33, he conocido tantas historias y tantos jóvenes involucrados en la guerra, que lo único que quisiera decirle a las siguientes generaciones es: amen la vida, trabajen para construir la paz, y entiendan que tenemos un deber de memoria. Y aquí, entre las personas que están, sé que hay personas ligadas al mundo de los derechos humanos, hay gente que trabaja en la unidad de restitución de tierras, seguramente hay gente de ONGs, hay jóvenes que vinieron desde colegio, hay personas que son menores, y decirles lo que tendríamos que trabajar es por un país en donde todos podamos mirarnos en el rostro del otro y entender que ese país de 65 lenguas a uno no lo incentivan a aprender ni NASA, ni Wayunaiki, ni Embera. Sí, primero inglés, pero a mucha gente le da pena decir si viene su familia de Barbacoas, Nariño, es del Catatumbo, es del Urabá, si tengo en mi sangre la sumatoria de muchas otras historias.
y deberíamos enamorarnos de ese país donde hay raizales, donde hay afrocolombianos, de gente que llegó de muchos lugares del continente africano. Miren, ustedes no saben cómo me enamoro yo cada que voy al territorio, porque claro que la gente negra es distinta como lo es la gente blanca o mestiza. Y uno en el Pacífico colombiano, yo a veces quiero sacar la cámara cuando veo unas figuras y unas personas que yo digo, pero estos son tan distintos a los del Chocó o a los de la costa atlántica, y resulta que depende del país de donde llegaron a trabajar en plantaciones de caña o en minería y huyeron como cimarrones en todas las luchas que han dado aquí en los territorios. Yo digo, es que es un país tan bonito, deberíamos estar tan orgullosos de tener los dos mares, infinidad de ríos, el páramo, el nevado, el desierto. Yo voy al páramo de las Hermosas, he subido al nudo del Paramillo, me he caminado la serranía de Avive, de Urabá, Córdoba, con los campesinos de San José. Aquí hay un amigo que bien conoce ese territorio y son territorios tan bonitos, pero tan llenos a veces de conflicto y de intereses por la tierra. Y se los dice alguien de Antioquia, que Antioquia reúne, digamos, todas las violencias del país. Y con esto no quiero ver a los antioqueños como lo peor del país, porque no es así. Pero tampoco me gusta que desde el gobierno se señale a los paisas como lo peor o a los antioqueños, porque Antioquia puede ser un epicentro de muchas violencias, pero también de resistencia, de arte, de cultura. Podría pensar en personas como Carlos Gaviria, como Luis Fernando Vélez, como Héctor Abad, como Teresita Gómez, como Débora Arango. Pero a veces empezamos a dividirnos, y esto no se trata de propiciar, digamos, de ver en el otro al enemigo, porque si seguimos así nos vamos a sacar los ojos y nos vamos a dividir más. Y yo quisiera más Pepe Mujica y no gente que siga dividiéndonos más con el lenguaje. Y entiendo que hay mucha gente que lidera y que le falta grandeza a la derecha y a la izquierda. Y les estoy diciendo a ustedes, y sobre todo a las personas aquí que vienen más jóvenes de colegios, y es que estas imágenes, estas fotografías que tienen tanta historia, no están hechas en clave de venganza y de contar la historia para generar odios. Porque cuando yo conozco a jóvenes en el paramilitarismo o a jóvenes en la guerrilla, y uno conoce por debajo la historia, entiende uno que con todos ellos se puede abrazar, y que con todos ellos uno quisiera decirles, porque siento mucho, a veces no solamente la violencia que se ejerce desde el Estado con la corrupción que galopa a distintos gobiernos, incluido el actual. Y uno dice, ahí es donde nace la corrupción. Pero cuando se los dice, yo compartí cautiverio con un policía en el segundo secuestro que viví de mi vida. Compartí cautiverio con un policía del Cauca de 23 años de edad. Y yo salí libre. Y a las 3 semanas él fue asesinado en cautiverio. Y para sanar mi alma, algún día tuve que ir a conocer, quise buscar al hijo del policía, que el policía iba a ir a visitar, porque su niño era recién nacido y él había sido cogido de civil en la vía de Granada a Medellín, en el oriente antioqueño. Cuando yo llegué a ese cautiverio de 3 días, él llevaba un día en cautiverio. Conocí al hijo de Mauricio Yapué y es un buen ser humano, y eso es lo más importante. Pero también conocí la historia de la madre de ese policía, doña Gloria, que me dijo, mi hijo era el mayor de la casa y tenía una beca para estudiar medicina por una familia alemana, pero me dijo, mamá, medicina se demora tanto
y mis hermanos necesitan estudiar. Y me dijo, mi hijo, con apenas 17 años y sin permiso mío, fue y se presentó a la policía y terminó en Antioquia, en la escuela Carlos Holguín, en el municipio de La Estrella. De allá la mandaron al municipio de La Pintada, donde se enamoró de una muchacha joven también, de 17 años. Y esa muchacha era hija de un carnicero asesinado por los paramilitares en el municipio de La Pintada. En ese amor quedó en embarazo de Mauricio Yacue Jr. y a él lo trasladaron a Granada. Y un día, viniendo de Granada a Medellín y Medellín a La Pintada, lo secuestró el ELN. Yo me encontré con él en ese cautiverio y le pedí el teléfono de su esposa para decirle que él estaba bien, que cuando él saliera libre, yo iba a estar en esa liberación, pero no le cumplí a él, porque la guerrilla lo mató a las 3 semanas en cautiverio. La guerrilla acusaba a la policía de Granada de haber permitido una masacre en Granada el 3 de noviembre. El secuestro que yo viví con él fue del 6 al 8 de octubre del año 2000. Cuando el 3 de noviembre los paras se tomaron Granada y mataron a 18 campesinos, incluyendo al sacristán del pueblo y a un niño de 11 años. La policía hizo tiros al aire desde el comando y la guerrilla lo tomó como complicidad, que en muchos lugares del país se dio. Pero con eso tuvieron para justificar que el hombre del Cauca, que estaba ahí en cautiverio entre Granada y Cocorná, debía ser fusilado, y cobraron venganza en la vida de él. Yo casi me enloquezco. Me culpaba por estar vivo y por haber llamado a su esposa y decirle que Mauricio iba a salir con vida. Un mes después, las FARC se tomó el mismo municipio de Granada, donde Mauricio era policía y donde los paras habían hecho la matanza el 3 de noviembre. Las FARC puso un carro bomba. Aquí adentro hay 3 fotografías donde muestran la destrucción del pueblo. Hubo 25 muertos, 18 civiles, 5 policías. Y a mí, que no me querían enviar para contar esa historia por el secuestro que había vivido 2 meses antes y que habían quemado hasta el carro en el que iba, me fui con varias personas de ONGs de derechos humanos de Medellín y marché en contra de la guerra con una bandera que dice territorio de paz. Ese día es el mismo día que se casa en medio de la destrucción una mujer que se llama Beatriz García y Oscar Giraldo. Ustedes pueden buscar la historia en Netflix, está el documental El Testigo. 10 meses después, en el mismo pueblo, 800 personas marchan con ladrillos para reconstruir el municipio, que es el mejor. Cuando entren a esa sala, que para mí es muy especial, que es como una sala de la esperanza y la reconciliación, es lo que yo quisiera que todos en Colombia hiciéramos. La gente joven de las universidades, los maestros, los empresarios, la clase dirigente, porque mientras la clase dirigente de este país siga saqueando los recursos de la salud, de la educación, de las vías, de los acueductos y de todo, ahí es donde nace la violencia. Pero nadie pide la cadena perpetua para un político, nadie pide verlo bajo tumba, pero a un guerrillero, a un para o a un soldado o policía que comete, digamos, un acto criminal, sí. Pero a los políticos los seguimos, o politiqueros, se les sigue dando la mano, se les perdona, se les premia con cargos, a veces con casas fiscales, con whisky y rumba en las cárceles, y a otros los queremos ver bajo tumba. Yo digo, ¿quién es más responsable? Alguien que sin educación
sin oportunidades en las montañas, se levantó en armas o fue reclutado, o alguien que pasó por las mejores universidades colombianas o extranjeras. Pero el mensaje que le mandamos a esta sociedad, obviamente a veces es distinto. A unos se les premia y se les rebaja de penas, porque cuando un exalcalde, y hablo por mi ciudad, contrata a los mejores juristas de Colombia, que cobran en miles de millones de pesos, entiendo yo todo lo que se robó para poder pagar a esos magistrados de la Corte Suprema o del Consejo de Estado, y a esos que son famosos en los medios de comunicación, que cobran muy duro. Yo digo, ¿quién es más criminal? Pero aquí a veces queremos a los unos los tratamos de una manera y a los otros a veces se les sigue haciendo la venia. Y no voy a nombrar a nadie en especial, y perdónenme que haga estas reflexiones, pero estas fotografías están hechas de historias, con los nombres y los rostros de las víctimas. El día que yo fui a visitar a la mamá de Mauricio Yapué, que vivía en el Cauca, y me dijeron que estaba en el Caquetá, fui a dialogar con ella. Y doña Gloria, la mamá de Mauricio, con todos sus hermanos, me esperaron con almuerzo y con música, porque había ido a saludarlos. Pero lo primero que me preguntó doña Gloria fue, me dijo, don Jesús, mi hijo le habló de mí esos 3 días que estuvo con usted. Yo le dije, sí, doña Gloria. Me dijo, usted tenía una mamá valiente. Y esa señora, con sus ojos encharcados, me dijo, muchas gracias, eso era lo que yo quería saber. Y me dijo, pudo ser médico, pero eligió ser policía para ayudarle a sus hermanos menores. Hay una hermana que se llama Patricia, es peluquera y vende productos de belleza. A los 3 o 4 días me llamó y me dijo, desde que usted estuvo con mi mamá, y le dijo que Mauricio le había hablado de ella allá en cautiverio, mi mamá le está contando a las amigas que un amigo que estuvo con Mauricio le dijo lo berraquita que era ella. Y yo le dije, así es.